Muy bien, vamos a comenzar cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Bueno, vamos a suponer que tenemos aquí en el suelo, bueno, no está muy bien dibujado, sino que así, ahí está, en un plano horizontal. Entonces, sobre ese plano horizontal, vamos a suponer que hay un contenedor, ¿no? Así metálico, una especie de cuerpo. Lo vamos a modelar así, como si fuera un cuadradito, un cubito. Y ahí está, ¿no? Bueno, entonces esto lo voy a poner aquí en el título. Se llama diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Así se llama, ¿no? Es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿para qué sirve el diagrama de cuerpo libre? Sirve para expresar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso no nos importa su dimensión. Estamos modelando ese contenedor. Le voy a poner aquí contenedor. Lo estamos modelando como si fuera una partícula puntual, ¿no? Entonces vamos a rayar aquí. Bueno, lo primero que nada le voy a dar algo de color. Se vea más presentable. Así. Ahí está, ¿no? Listo. Bueno, entonces a este es que no me gustó muy bien. Ahí está. Bueno, a este contenedor le vamos a dibujar un plano cartesiano justamente en el centro de masa. Aquí, justamente aquí. Ahí está, ¿no? Este es un plano cartesiano. Y aquí tenemos el eje Y y el eje X. Ahí está. Listo, ¿no? Ese es el primer paso. Ya que tenemos, primero tenemos el objeto, ¿no? Ahí está. Luego al objeto le dibujamos un plano cartesiano. Es el primer paso para el diagrama de cuerpo libre. Ahora el siguiente es dibujar las fuerzas que van a actuar sobre el objeto. ¿Sí? Entonces las fuerzas las da el problema. Vamos a suponer que el problema dice problema 1, vamos a ponerlo así, ¿no? Problema 1, un contenedor. Aquí le vamos a poner el contenedor sometido a fuerza de ¿qué tal? Unos 1200 newtons. 1200 newtons sometido a una fuerza de 1200 newtons y dirección X. Ahí está, dirección X. Tiene masa de ¿qué será bueno? Unos 100 kilogramos. 100 kilogramos de masa. Muy bien. Tiene una masa de 100 kilogramos y está
está sobre superficie con fricción, coeficiente de fricción, vamos a poner 3.1. Ahí está. Esa es la fricción. Entonces queremos ver cómo va a estar todas las fuerzas ahí. Esto que está ahí es fuerza de fricción. Lo voy a remarcar. Ese que está en verde se llama coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Y voy a remarcar los demás datos. Aquí tenemos 1200 newtons, 100 kilogramos. Esos son los datos que da el problema. Dirección X, ¿no? Bueno, entonces aquí la dirección X es hacia la derecha del diagrama de cuerpo libre. Quiere decir que vamos a dibujar la fuerza de movimiento hacia acá. Aquí vamos a poner un punto así. Y esta flecha, aquí le vamos a poner F, ¿no? La vamos a poner una F minúscula para que no se confunda. F minúscula, así. Una F que va en la dirección hacia la derecha. Muy bien. Ahora, hacia abajo va el peso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una fuerza que actúa hacia abajo. Y este es el peso. Ahí está. El peso. Y acordémonos de las leyes de Newton. La primera ley de Newton postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento. Quiere decir que si el objeto está en reposo, para poder moverse necesita una fuerza que sea aplicada. En este caso, la fuerza que dibujé con morado es una fuerza que está moviendo el objeto. El objeto está ahí, el contenedor está estacionado y la fuerza que está en morado lo está moviendo. Esa es la primera ley de Newton, ¿no? La alteración del movimiento. Y la segunda ley de Newton habla que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí está, ¿no? Aquí está. La suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Quiere decir que la aceleración de un objeto está relacionada con la fuerza. Es proporcional a la masa. Y también tenemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos habla sobre la acción y reacción. Tercera ley de Newton. Aquí tenemos un ejemplo de una persona intentando empujar una pared. Entonces, la pared, si tu fuerza no es lo suficientemente intensa, no vas a poder mover la pared. La pared va a ejercer una fuerza hacia ti de igual magnitud. Entonces,
Para toda acción hay una reacción. Si la fuerza de esta persona fuese mayor a la fuerza que ejerce la pared se rompe. Todo material tiene, digamos, un límite de esfuerzo. Entonces, superando ese umbral, el objeto por sí mismo se rompe, pues no alcanza a mantenerse, ¿no? Su integridad. Y eso pues ya tiene que ver con otros fenómenos que es sobre el estado sólido, ¿no? De la materia. Como el módulo de Young, esfuerzos cortantes, etcétera, ¿no? Pero en sí, la tercera ley de Newton nos dice que para toda acción hay una reacción, y un objeto que esté, por ejemplo, colocado encima de una mesa o sobre el piso ejerce una fuerza ascendente, contraria al peso. Es decir, aquí hay una fuerza que debe de apuntar hacia arriba, con igual magnitud al peso. Es una fuerza aquí ascendente. Y esta fuerza se le conoce como normal. Se le conoce normal porque es normal a la superficie. Significa que forma 90 grados con la superficie. Un ángulo de 90 grados con la superficie. Si la superficie está inclinada, entonces la normal está inclinada. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y así, y hay otra cosa aquí que viene siendo eh, aquí la superficie, ¿no? Esta superficie que está aquí. Esta superficie tiene fricción, y la fricción está dada por este coeficiente, ¿no? 3.1. Entonces, la fuerza de fricción va a apuntar para acá, hacia la izquierda. Es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, para poder distinguirla de la que va hacia la derecha, le vamos a poner una F minúscula y otra F minúscula. ¿Sí? Para decir fuerza de fricción, fuerza de fricción. FF. Entonces aquí FF es fuerza de fricción. Entonces, esto hasta aquí es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, por lo general estos problemas yo los voy a ir guiando con los incisos. ¿Sí? El análisis, el primer inciso sería hacer el diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente inciso. Vamos a suponer que en el siguiente inciso es encontrar el peso. Y la normal. ¿Sí? Muy bien. Aquí miren, hay una convención de signos. Lo positivo va hacia arriba y lo negativo va hacia abajo. O más bien, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Lo que va hacia la izquierda es negativo y lo que va hacia la derecha es positivo. Es como, pues en los mismos ejes cartesianos, ¿no? O sea, aquí hacia abajo tenemos menos y hacia la izquierda tenemos menos x. Entonces es lo mismo. Entonces, aquí nos conviene poner aquí la normal
la vamos a poner positiva. Esto es que va a ser masa multiplicada por gravedad. Entonces vamos a tener aquí, sustituyendo, vamos a tener 100 kilogramos por 9.81. Y nos va a dar un total de, aquí como estamos multiplicando por 100, recorremos dos cifras el punto decimal y nos queda 981 newtons, ¿no? Esta es la normal. Ahora vamos con el peso. El peso va a ser menos mg, ¿sí? Entonces, mg ya lo habíamos calculado en el paso anterior, es 981. Entonces, simplemente le agregamos un signo menos. 981 newtons. Ahí está. Entonces, el peso va a ser 981 newtons. Ahí está. Esto es normal y esto es peso. Ahí está. Listo, ¿no? Inciso B, encontrar el peso y la normal. Ahora, inciso C sería encontrar fuerza de fricción. Entonces decíamos que la fuerza de fricción es esta, ¿no? Que va hacia la izquierda. Entonces, como va hacia la izquierda es negativo. Lo vamos a poner como negativo. Entonces, vamos a poner aquí, es más, lo vamos a poner con otro color. Fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Entonces, no le voy a poner el signo si es positivo o negativo porque depende mucho de la dirección. Por ejemplo, si la dirección del movimiento va hacia la izquierda, la fricción va hacia la derecha. Siempre la fricción va a ser contraria al movimiento, ¿no? En el caso de un objeto que es arrastrado. Entonces aquí vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser el numerito que está aquí, el 3.1 multiplicado por el 981. Muy bien, entonces aquí vamos a calcular esto, ¿no? 3.1 por 981. Entonces vamos a tener aquí 3.1 por 981. Tenemos 3041.1. Entonces vamos a poner aquí. Fuerza de fricción va a ser igual a 3041.1 newtons. Ahí está. Esta es fuerza de fricción. Ah, y me olvidaba de algo más. Como va hacia la izquierda, le ponemos un signo menos. Muy importante ese signo menos que esté ahí. Muy bien. Ahí está la fuerza de fricción. Y el siguiente paso que les pediría sería encontrar la suma de fuerzas. Vamos a poner aquí, inciso D. Encontrar la suma de fuerzas. Muy bien, entonces la suma de fuerzas es que
sería esta, ¿no? Encontrar la suma de fuerzas en X, que sería igual a masa por aceleración en X. Porque hay dos aceleraciones. Hay una aceleración que es en Y y otra que es en X, ¿no? Entonces vendría siendo así. Suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? Primero vamos a poner aquí fuerzas horizontales, que sería sumatoria de fuerzas en X. Ahí está. Entonces vamos a enlistar qué tenemos en X, qué tenemos horizontal. Solamente tenemos dos fuerzas horizontales, fuerza de fricción y la fuerza de movimiento, que son los 1200 newtons. Entonces lo vamos a sumar. Sería aquí fuerza más fuerza de fricción. Ahí está. Entonces la F por sí sola vale 1200 newtons. Y la siguiente vale menos 3041. Fíjense. Perdón. ¿Qué había puesto aquí? 3.1. Ay, no. Fíjense, aquí yo hice un error, Aquí me equivoqué. Quise decir 0.31, Aquí cometí un error de un decimal. Entonces no pasa nada. Aquí simplemente vamos a recorrer el decimal. Estaba aquí. Simplemente lo vamos a desplazar un lugar. Y quedan 304.11. Ahí está. Este lo vamos a borrar. Y ponemos 0.31. Ahí está. Muy bien. Bueno, son aquí 304.11, ¿no? Entonces, a los 1200 le vamos a restar 304.11. ¿Sí? Entonces aquí el total va a ser aquí son... Ay, bien, aquí sí tengo que usar calculadora, voy a hacer bolas. Aquí son 304.11. Son 895.89. Muy bien. Entonces son 895.59 newtons, ¿no? Ese es el resultado. Ahí está. Esa es la suma de todas las fuerzas en X. Ahora vamos con las fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? Serían las fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos de fuerzas en Y? Tenemos dos fuerzas. Tenemos la normal y el peso. Normal y peso. Este es el más sencillo. Porque la normal nos da 981 y el peso es igual pero negativo. Entonces aquí vamos a tener 981 newtons menos 981 newtons. Y esto es totalmente cero, ¿no? No pasa nada. Muy bien, ahí ya terminamos, ¿no? Este es el resultado. Muy bien. Entonces ahí está resuelto el inciso D, encontrar la suma de fuerzas. Ahora, inciso E. Encontrar aceleración resultante.
¿Cuál va a ser la aceleración del objeto, ¿no? Bueno, entonces, para eso sabemos que la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Entonces, despejamos aceleración en X. ¿Cómo lo hacemos? La masa está multiplicando, pasa a dividir en el lado izquierdo. Entonces, la aceleración en X va a ser igual a la suma de todas las fuerzas arriba entre la masa. Y el resultado de las sumas de las fuerzas ya lo tuvimos 895.59. Y eso lo dividimos entre 100. Entonces esto nos va a dar un total. Al dividir entre 100, el punto se va a recorrer 2 lugares, ¿sí? Y nos va a quedar 8.95. Y el 59, ¿no? Se quiere agregar. Eso sería metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces, esta es la aceleración con la cual el objeto se va a mover. Y es una aceleración muy grande, ¿no? Ahí está. Y ya sería todo aquí, ¿no? Ese sería el análisis del movimiento de ese bloque. Otro inciso que se le puede agregar, y estamos en el inciso E, sería el inciso F. Sería encontrar el trabajo neto al desplazar el contenedor. ¿Qué será bueno? Unos 20 metros. 20 metros. Muy bien. Entonces aquí el trabajo se define como fuerza por distancia. Y si hablamos de un trabajo neto, el trabajo, o sea, lo que es la definición de neto es que es todo, o sea, es la suma de todo. Es ya considerando todo. Eso es lo neto. Por ejemplo, cuando te dan un producto, te dan el contenido neto del producto. No te dicen que son 3 kilogramos de sal, o sea, a lo mejor el contenido neto incluye el recipiente puede tener peso también, puede tener masa, perdón, o puede tener, como las Sabritas, ¿no? Puede tener mucho aire ahí, o sea, ese contenido neto. Entonces, como estamos hablando del trabajo neto, vamos a usar la suma de todas las fuerzas. Sería aquí, trabajo es igual a la suma de todas las fuerzas por distancia. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Entonces vamos a tener aquí la suma de todas las fuerzas, ya nos dio 895.59. Y lo vamos a multiplicar por 20. Entonces vamos a multiplicarlo aquí. Ahí está, por 20. A ver. 895.89.
89, me habré equivocado, sí. Aquí este es 89. 89. Y aquí 89. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí tenemos 89 por 20. Ahí está. Son de 17.917.8. 17.917. 17.917.8. Aquí veo una coma. Este es el trabajo, ¿no? Y aquí son joules. Ahí está. Ese es el trabajo neto. Aquí vamos a diferenciar esto. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces hasta ahí la vamos a dejar en este ejemplo, ¿no? De cómo resolver uno de estos problemas. Muy bien.